buenas tardes. En el día de hoy vamos a mostrar la solución del laboratorio número 2 de la materia automatismos del curso M5E. Estudiantes a presentar Sebastián Ospina y José David Ramírez. En esta oportunidad mostraremos la implementación de los temporizadores, contactores, relés, entre otras herramientas que utilizamos en el simulador CADESIMU para la resolución de nuestros problemas. Por primero, nos piden implementar un circuito en el cual, pues, lastimosamente nuestro programa no se nos puede, no nos permite realizarlo. Entonces, continuamos con el segundo punto, que dice diseñar un cableado que necesita una carga después de 3 segundos. Nos sugiere que utilicemos un temporizador orientado a la desconexión. Entonces, como vemos acá en nuestra simulación, nos quedamos quietos. Aquí tenemos nuestro temporizador TR1 que, como bien está configurado, está orientado a la desconexión. Por decirlo así, nuestro temporizador funciona con flancos de bajada, ya que pues con flancos de subida lo que hace es activarlo y activar nuestro contactor. Entonces vamos a darle primero la protección termomagnética. Por consiguiente tenemos un pulsador normalmente cerrado y el ejercicio nos dice que al darle un pulso tiene que esperar 3 segundos para que nuestra carga quede aquí activa. Ya al utilizar el mecanismo temporizador con nuestro pulsador normalmente cerrado, lo oprimimos y queda originalmente a su posición. Por consiguiente, nuestro laboratorio nos permite implementar un circuito visto anteriormente en clase. Bien. Como bien podemos ver, eh, tenemos nuestra carga, pulsador normalmente cerrado, y el módulo como si fuera FreeFlow, guardada en memoria. En esto nos podemos dar cuenta que cuando K5 se conecta totalmente y permite el cierre de las siguientes cargas, enviará una señal a K6 y nuestro contactor hará conmutación y permitirá el paso de la corriente a nuestro motor. En nuestra simulación, en nuestro ejercicio de clase nos denotaban de que estaba organizado al pulsarlo 3 veces ya se encendía nuestro motor. En el laboratorio nos piden que lo pulsemos 4 veces. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces, simulamos. 1, 2, 3 y por último, la cuarta y la más importante, que nos enciende la carga. Estos serían los dos primeros puntos. Ya mi compañero les mostrará la siguiente parte del laboratorio. Yo me encargo pues de 3 puntos, en específico el 4, el 5 y el 6. El número 4 nos dice implemente un generador de pulsos usando temporizadores orientados a la desconexión. Entonces pues vamos a abrir aquí en el Casimo al programa referente pues a este punto. Entonces
Entonces ya un momento. Está por acá. Entonces, este sería el desarrollo del punto. En la parte tenemos el diagrama de control y tenemos el diagrama de fuerza. El diagrama de control es este que se encuentra al lado izquierdo y el diagrama de fuerza es el que se encuentra al lado derecho. En el diagrama de control podemos encontrar pues la protección de todo el circuito, que es el disyuntor o el ferromagnético, que pues el que nos va a proteger como tal el circuito. Ya en la parte de abajo tenemos como tal los contactos del relé térmico, que son los que van a proteger el motor. Y aquí abajo tenemos un pulsador, SO, lo denominamos, que es el pulsador, que es el paro de emergencia del circuito. O sea, dado el caso de que llegue a haber una sobrecarga, podemos parar pues el funcionamiento del circuito cuando queramos reiniciar el circuito, ya que cuando empiece a funcionar la bobina K1 se va a energizar. Entonces pues ya después cuando queramos que pare, pues pulsamos el paro de emergencia. En la parte de abajo tenemos pues ya el pulsador y tenemos una bobina. Acá tenemos un contacto abierto que se va a cerrar cuando la bobina K1 se cargue. En la parte de acá tenemos dos temporizadores. Son temporizadores orientados a la desconexión, como lo pedía el ejercicio. Entonces cada temporizador está relacionado pues con un contacto. En este caso este es uno que está cerrado y este uno normalmente uno que está cerrado y este uno normalmente abierto. Y aquí hay otro contacto. Entonces la idea es energizar la bobina K2 después del funcionamiento. ¿Cómo funciona esto? Pues en el momento en que se energiza la bobina K1, se va a cerrar pues los contactos K1. En ese momento el temporizador R1, TR1 se va a energizar y también va a cambiar de posición TR1. En el momento en que TR1 cambia de posición, acá TR2 se energiza, se cierra TR2, o sea, se abre y aquí empieza el conteo de TR1. Cuando empieza el conteo de TR1 y acaba, se vuelve a cambiar de posición los contactos en TR1. Entonces la idea es que se energice la bobina, pero pues que no se mantenga energizada, solo se necesita como un poquito de energía para que se energice y comience el conteo. Entonces de esta manera tenemos las dos bobinas para que se genere la señal cuadrada, que es el tren de ondas, el tren de pulsos, perdón. El tren de pulsos, que es la señal cuadrada, o sea, se presiona, se genera, se espera, se genera una señal, vuelve y se apaga, vuelve y se prende. O sea, este tren de pulsos lo que nos va a permitir es que el motor, en este caso, funcione un tiempo, deje de funcionar y vuelva a funcionar. Entonces, pues para eso necesitamos los dos temporizadores orientados a la desconexión y los contactos referentes, o sea, que vayan cambiando de estado cada vez que el conteo se acabe. Y pues por eso se colocan, digamos, los dos, o sea, cada contacto en el temporizador diferente, lo que nos va a ayudar es que desconecte y que se alcance a energizar cada temporizador para que funcione. Ahora vamos a simular para mostrar pues el funcionamiento. Entonces acá cerramos el termomagnético, acá cerramos los fusibles del esquema de fuerza y vamos a darle play. Entonces aquí vemos que se prende el bombillito del piloto que nos dice que va a funcionar, que está funcionando. Aquí empieza el conteo, espera un tiempo, se cierra y dejó de funcionar. Ya se apaga el piloto, que es la bombillita verde que nos decía que estaba funcionando pues como tal el motor. Aquí vuelve y se prende el piloto verde, se prende el motor, hace el conteo, espera, espera el conteo, vuelve y se apaga. Entonces aquí es donde se genera el tren de pulsos o la onda, pues como tal, las señales cuadradas, que es la que nos va a dar referente pues a lo que nos piden en el punto. Listo, esto por el punto. Listo, en el siguiente nos piden implementar un generador de pulsos usando temporizadores orientados a la desconexión. Entonces, pues utilizando los mismos temporizadores que utilizamos en este punto, tenemos que hacer pues, hacer lo contrario, básicamente. Entonces, aquí tenemos pues el esquema que hicimos. Entonces aquí tenemos el temporizador orientado a la desconexión, pero tenemos que hacer
que este circuito funcione como un temporizador orientado a la conexión. ¿Qué hace un circuito orientado a la conexión? Hace un conteo primero y después de que hace el conteo va a funcionar como tal el circuito. Antes no. Entonces, pues vamos a mirar primero cómo está funcionando como tal el circuito, los diagramas que tenemos realizados. Pues en la parte principal tenemos el disyuntor, el termomagnético, tenemos los contactos del relé térmico, que es el que nos va a proteger el motor. En el caso anterior no mostré cómo funcionaba, en este más tarde va a hacer énfasis porque en los dos tengo planteado de que dado el caso de que llegue a haber presente una falla con el motor, pues que se prenda un piloto rojo que es el que nos va a mostrar que el circuito se paró y que hay una falla con el motor. En este tenemos un pulsador, no tenemos pues pulsador de paro, solo se puede agregar, pero pues básicamente se tendría que agregar en otra parte del circuito. Acá tenemos un pulsador y tenemos el temporizador orientado a la desconexión. Entonces acá tenemos pues el contacto normalmente abierto del temporizador. Tenemos dos bobinas. La idea es que después de cierto conteo la bobina K2 la bobina K2 se energice y pues pueda funcionar el motor, que son los contactos de acá que se cierran y pues hacen que el motor funcione, ¿verdad? Entonces, cuando el funcionamiento básicamente es que se presiona el botón, pero como el botón no se mantiene presionado, entonces solo se presiona una vez, hace que la bobina le llegue la señal, o sea, que se cargue apenas para que empiece su conteo, cuando, cuando al principio cambia de posición, entonces se cierra y abre, o sea, se cierra el contacto T1 y va a hacer que K1 se cargue, entonces va a hacer que este contacto de acá se cargue. Este contacto que está acá del temporizador se va a abrir, entonces se mantiene abierto, pero en el momento no va a pasar corriente a K2. En el momento de que haga el conteo, el T1 cambia de posición, vuelven a su posición, esto se cierra, este se abre, pero en ese instante, antes de que pase, o sea, antes de que se cierre, alcanza a llegar la corriente suficiente para que K2 se energice. Como K2 se energiza y este K2 se cierra, se alcanza a cerrar, y como este vuelve a su posición inicial, que es cerrado, o sea, que permite el paso de corriente, pues va a permitir que este se mantenga energizado, va a ser como un enclavamiento, permitiendo así pues que funcione después del conteo, pues el motor. Entonces básicamente esto es un temporizador eh, orientado a la conexión, pero pues con un temporizador de desconexión. Entonces vamos a simular ahora cómo funciona. Entonces cerramos acá el termomagnético, cerramos los fusibles que son los que nos están protegiendo pues el circuito del motor, y acá presionamos el pulsador. Entonces ahí vemos que se cierra, aquí hay un conteo, 4, 3, 2, 1 y 0. Cuando llega a 0, ahí en ese instante hace su cambio y se prende el piloto, y aquí como vemos pues se prende el motor. Entonces pues ahí vemos que con un temporizador orientado a la desconexión podemos hacer un temporizador de conexión. Entonces ahí vemos que después de su conteo funcionó el motor. Bueno, en este caso les iba a explicar pues cómo funcionaba el relé térmico. Entonces en este caso está funcionando. Digamos, dado el caso de que llegue a ocurrir un problema con el motor, pues sería como, o sea, sería gráficamente como esto, como hacer clic acá en el relé y vemos que dejó de funcionar el motor, ya no está en gris, que se apagó la bombilla verde y se prendió la roja, la que nos quiere decir que hay algún problema con el motor. Y ya, básicamente este es el temporizador orientado a la conexión con uno de desconexión. Y por último tenemos el punto que nos dice implementa un temporizador orientado a la desconexión a partir de temporizadores orientados a la conexión. Entonces el diagrama lo tenemos por acá. Listo, entonces este sería nuestro diagrama de control y nuestro diagrama de fuerza. Entonces, básicamente en este pues tenemos lo que ya hemos planteado, la protección del circuito, el termomagnético, el disyuntor.
Acá tenemos un botón de paro, tenemos los contactos del relé térmico, que son los que cambian de posición si el relé térmico se llega a saltar, o en este caso si hay algún problema con el motor. Acá tenemos un pulsador y acá tenemos una bobina que nos carga K1, que en el caso de que aquí presionamos y existe un enclavamiento con K1, entonces se tiene que cerrar y se tiene que mantener pues la bobina como tal energizada. Lo que pasa con las bobinas de conexión es que tienen que mantenerse energizadas mediante su conteo. Si no se mantienen energizadas en el conteo, pues el conteo no se va a hacer, entonces se va a pausar el conteo. Entonces, para que funcione, tiene que mantenerse energizada, no como en el caso anterior, que solo se necesita una energizada y ya comienza el conteo. Y en este caso pues es diferente. Entonces, pues acá tenemos pues las bobinas, acá tenemos los contactos, tenemos aquí en este caso se pueden utilizar varios temporizadores, en el pasado también, pero la idea era hacerlo a partir de uno. Entonces, pues acá estos cambian de posición después de que comienza el conteo. Entonces, la idea de este circuito es que después de un tiempo de conteo deje de funcionar. Entonces, pues aquí podemos ver la funcionalidad, vamos a simularlo. Aquí cerramos el termomagnético, aquí cerramos los fusibles y aquí presionamos el pulsador. Vemos que aquí comienza un conteo. Eh, Comienza el conteo, sigue el conteo, da aproximadamente unos 5 segundos y deja de funcionar. Entonces es como un temporizador orientado a la desconexión. Entonces vemos que cómo funcionó el sistema, vemos que sí cumplió con lo requerido y entonces básicamente el desarrollo de esto es un poco más sencillo. Entonces aquí están los dos contactos, K1, que se energizan cuando se energiza K1 y este temporizador 1 está únicamente con un contacto que está cerrado. Entonces, este contacto que está cerrado, cuando se energiza K1, va a permitir que la bobina K2 se energice. Entonces, mientras hace el conteo, ya cuando termina el conteo, el contacto se va a cerrar. Entonces, básicamente va a funcionar mientras esté haciendo el conteo, como si fuera un temporizador a la desconexión. Y ya eso es como hace cambio de posición y queda abierto, pues va a dejar de funcionar. Entonces, la bobina K2 es la que nos permite hacer funcionar el motor y aquí tenemos un piloto que nos indica que está funcionando el motor, que es el piloto verde, y como ya lo podemos ver y lo podemos volver a, nos indica mientras está en funcionamiento. Aquí nos indica mientras está en funcionamiento el motor. Y pues ya cuando deja de funcionar, pues el piloto, el bombillito va a dejar de funcionar. Ya nos muestra que no, que ya está apagado como tal el circuito. Ahí en este instante. Pero digamos si queremos repetir otra vez el circuito sin necesidad de parar la simulación, utilizamos el botón de paro, con eso dejamos de energizar la bobina K1 y pues así tendremos nuestro circuito desde cero. Podemos comenzar ya con la simulación nuevamente. Aquí a mostrar como tal el temporizador. Dado el caso de que exista un problema con el motor, pues aquí está su protección, que ya como lo explicara el relé térmico, y si hay algún problema, pues deja de funcionar el circuito porque cambian la posición de los contactos y se va a prender el piloto rojo que nos dice que hay algún problema con el motor. Ya, básicamente este es el desarrollo de estos problemas. Muchísimas